la parábola del hijo perdido. Se conoce también como la parábola del hijo pródigo. Y estuve buscando qué es pródigo, porque como saben yo fui a la escuela pero no entré, entonces muchas palabras las desconozco. Pródigo, gastalón, derrochador. Hay también otros contextos en los que se usa esta palabra de otra manera, pero aquí, en este caso, aunque es el hijo perdido también, pues bueno, es ese hijo derrochador. Les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 15. Si se acuerdan, pues está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida antes de esto, y luego la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Vamos a empezar en el 11, verso 11 del capítulo 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Hay versiones que dicen a un país lejano. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase o alimentase cerdos, marranos, como tú los conozcas. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice el 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice el 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Dice el 24, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Papá, aquí estamos delante de ti, tu iglesia, Señor, por la que tu Hijo murió para que fuéramos reconciliados contigo. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por esa paternidad insuperable, Padre. Ese amor que como Padre nos tienes, ese amor incondicional. Gracias. Gracias por inspirar, Señor, esta parábola para que alguien más la escribiera, Señor, pero dirigida, inspirada por ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, te rogamos que nos enseñes este día, Padre, que nos muestres la esencia de esta enseñanza, Padre, para aprenderla por la obra del Espíritu y ponerla por práctica por la obra del Espíritu también, Señor. Señor, reblandece nuestros corazones, quita toda cáscara dura que pueda haber y que tu palabra caiga, Señor, y florezca y dé mucho fruto, Dios. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que obres en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, abre nuestros ojos y oídos espirituales, háblanos y permítenos recibir tu palabra, tu enseñanza y ponerla por práctica. ¿Cómo podríamos pagar, Señor, el que tú hayas entregado a tu Hijo? ¿Cómo podríamos, Señor Jesús, pagar que tú fuiste obediente hasta la muerte? ¿Cómo, Espíritu Santo? ¿Cómo? Por lo menos quisiéramos escucharte con atención y obedecerte, Padre. Háblanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Padre, yo soy inadecuado, Padre, pero tú, Dios, milagrosamente, por el poder del Espíritu, puedes darme la gracia y la unción y la habilidad, Padre, para comunicar tus hermosas verdades, tus enseñanzas, Padre, por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que nos lleváramos una propuesta o subtítulo, como te parezca mejor, y esto sería: sus hijos, es decir, los hijos de Dios, hacen su voluntad y aman al pecador. Sus hijos hacen su voluntad y aman al pecador. Vamos a tratar de analizar de manera expositiva este pasaje y vamos a iniciar por ver, ¿por qué no decirlo así?, la insensata partida de este joven que mencionamos, el menor, que va en la búsqueda de su autocomplacencia, de experimentar el placer él mismo, y cae en independencia,
Es decir, no pregunta a su padre, a su hermano, no menos a Dios, si está bien lo que está pensando hacer. Así que empieza diciendo: el menor de los dos hijos, yo lo pondría de esta forma, se cansa de estar en casa, como tristemente sigue ocurriendo en nuestra era. Estaba él personalmente autoconvencido de que al estar solo podría hacer lo que le viniera en gana, y eso estaba segurísimo que lo haría feliz. Ahora en la actualidad parece que incluso ya hay fechas establecidas y edades para decir ya los hijos ya no deben estar en casa, ¿no? En este caso no era una necesidad apremiante, era una necesidad personal de experimentar el placer y la libertad, que más bien diría libertinaje, por la forma en la que se desenvolvió este joven estando fuera. Aquí el punto es que él creía que esa iba a ser su felicidad, pero su plan requería recursos y él no quería esperar a que el padre muriera para recibir la herencia, y se la pidió en vida. Algo que creo no fue ni creo que sería muy halagüeño para un papá decirle: mira, yo sé que la herencia es para cuando te mueras, viejo, pero ¿sabes qué? A mí dame mi lana ahorita. Ya, pues tú, pues llegará el tiempo que te vas a morir, ¿no? Pero ahorita por lo pronto dame mi lana. Le entregó su parte, la parte que le correspondía, según como él había distribuido su herencia. Pero él no consideró, este joven no consideró las implicaciones que tendría el pedir el dinero, como por ejemplo el promover y vender la propiedad, o el dolor y tristeza que causaría a su padre el conducirse de esa manera sin importarle nada más que su propio beneficio, entre comillas. Eso podría considerarse un insulto. Y esto lo hizo considerando como si la libertad que el joven fuera a tener fuera mejor que el amor y el consejo amoroso de su padre. Era algo que lo impulsaba, el yo imperial, el deseo de satisfacción, de placer, lo impulsaba a tomar una decisión atropellada, insensata. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No por qué pasó, ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. En Proverbios 14:2. Así que eso hizo, sin importar el dolor del padre. El padre le entrega a su hijo menor lo que le correspondía y deja 2/3 partes para el mayor, pero el mayor no lo toma hasta que fallece el padre con el tiempo. En el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como podemos ver, no muchos días después, él hizo acopio de todo lo que tenía, el dinero que le tocaba, seguramente otras pertenencias, juntó su dinero, sus recursos y se fue con todo lo que tenía a ese lugar
lejano, a esa provincia apartada o a ese país lejano. Vemos aquí pues un hombre, un joven orgulloso que abandonó a su familia y además pues nótese que fue a un lugar lejano, como diciendo lo más lejos que me pueda ir de estos, porque pues yo quiero vivir mi vida loca. Y así fue que lo hizo, por lo que deducimos, por lo que acabamos de leer. Así que eso era algo poco ortodoxo, poco usual, más en aquel tiempo. Ahora, aunque no es muy usual, pero bueno, ya las cosas han cambiado y hay muchos jóvenes que quieren hacer esto. Bueno, no puedo decir muchos, no sé cuánto. Hay jóvenes que quieren hacer esto y no piensan un poquito en cuál es el dolor que pueden causar y pueden llegar a abandonar a la familia sin una necesidad y fuera de tiempo también, sin pensar en el impacto que causa en la familia. Este joven tal vez nos hace recordar cuando Jonás salió huyendo, sin preguntar si a Dios le gustaba o no. Dijo: yo no quiero esto, yo quiero esto otro, yo no quiero ir allá, a donde me estás mandando, Señor, yo no quiero ir, porque capaz de que me usas y aquellos se arrepienten y tú los bendices. No, yo mejor me voy a otro lado, huyo de ti, donde no me halles, Señor. Pero el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, de Él no se puede esconder nadie. Así que eso pues, hablando de esa insensata partida del joven, veamos qué pasó en el extranjero. Y vemos que su insensatez lo lleva a decisiones erráticas e imprudentes que tienen serias consecuencias. Malgastó su riqueza, llevó una vida pródiga de derroche, pues. Esa autosuficiencia, esa independencia produjo fatales consecuencias. Si la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pues este joven o no sabía o no le dio la gana pedir consejo, y las consecuencias fueron funestas. ¡Qué conducta tan necia! Primero junta todo lo que tiene, todo se lo lleva. ¡Qué incauto! Porque no previó algunas circunstancias que pudiera haber de adversidades o eventualidades. No previno nada. Lo apremiaba el ir y cumplir sus propios deseos. No previno tal vez la necesidad de un posible regreso. Despilfarró todo y las cosas fueron de mal en peor. Dice el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, vamos a dejar primero hasta aquí, luego nos vamos al 15. Yo no he tenido la experiencia de vivir una hambruna como me imagino que era esa. Porque si todo mundo en aquel lugar estaba padeciendo hambre, de tal forma que no había manera de que una persona pudiera darle a alguien algo, como lo pudimos leer hace un momento, debe haber sido algo horrendo, horrible. A veces me ha tocado ver porciones de noticias donde en algún país está viviendo hambruna y es horrible.
ves a los niños totalmente desnutridos, muriéndose. Así es como yo me imagino aquel lugar cuando lo hubo malgastado todo, hubo una gran hambre en todo el país y se padeció necesidad. Se le acabó el dinero, llega el hambre en todo el país y no tenía a nadie que le ayudara. No estaba el hermano, no estaba el papá, no había amigos, era desconocido. Y la gente que estaba allí no tenía, aunque hubieran querido darle, no podían porque no tenían. Por una mala decisión. Dice en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara, para que alimentara a los marranos, cerdos, cochinos, chenchos, no sé cómo los conozcas tú. Fue y se acercó a un ciudadano, no dice a un amigo, no dice a un pariente. Me imagino yo que cuando hay hambre terrible, buscas como sea y vas y le preguntas a quien sea, y eso me hace recordar a veces a cuando viene gente deportada y empiezan a pasar los días, no traen documentos, no traen dinero, no tienen familia y tienen que pedir. A veces tienen que robar para poder mitigar el dolor en su estómago que causa el hambre. Estaba tratando de pensar un poco y ponerme en sus zapatos y ver cómo es que podía suceder y pues no pude, porque en realidad yo nunca, gracias a Dios, he vivido una situación como la de él. Todos sabemos lo que es tener hambre, yo creo, cuando se te pasa la comida o la cena o el desayuno o las dos o las tres cosas, o por alguna razón estás ayunando o algo, sabemos cómo se siente. Ahora imagínense si empiezan a pasar los días. Estoy tratando de tal vez de analizar o tratar de ponernos en sus zapatos, cómo pudo haberse sentido físicamente, pero también anímicamente. No hay nadie que le ayude. Va y se acerca con una persona y le dice: oiga, tengo hambre, necesito trabajar. Pues si quieres, ve a mi hacienda y alimenta a mis marranos, cuídalos. No dice aquí, pero quiero imaginarle que pues apacentar puede significar más que solamente darles de comer. Yo no sé si tenía que bañarlos, cuidarlos, limpiar el área donde aquellos cochinitos estaban. Un judío apacentando cerdos. Seguramente habrás leído que para ellos eran animales inmundos, como lo ves en Levítico 11, y era pues como una desgracia, una humillación, podríamos ponerlo de esa forma. Y nos vamos al verso 16. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, las algarrobas, lo que yo pude investigar es que era una especie de vainas con cierta semilla adentro que era solo para los marranos, pero pues con esa hambre que traía hubiera querido por lo menos meter la mano y robarle a los marranos, porque era de ellos, esas vainas para comérselas y que se le quitara el dolor de estómago, saciar un poquito y tomar fuerzas y energía. Pero no podía, ni nadie podía darle ni siquiera esas algarrobas. No sé, en el barrio donde yo crecí, una familia cercana tenía unos marranos y los alimentaba con, no voy a entrar en muchos detalles ahorita, pero entre otras cosas con maíz y con lo que se pudiera, ¿no? Recogiendo de la mesa y llevando ahí. A los marranos, pues
no necesariamente se les da los mejores manjares, pero él hubiera querido aunque sea un poco de eso para saciar su hambre. Pero nadie, dice la palabra, le daba. Y al hambre se le añade la humillación. Tenía tanta hambre que le dolía el estómago. Es como yo lo veo, eso es lo que yo creo que sucedía. Porque necesitaba algo de comer, lo que fuera. Pero nadie le daba. Y como les digo hace un momento, quizás se vio, no lo dice tampoco la palabra, pero una persona que tiene hambre y siente que muere de hambre, desfallezco, decía, de hambre, no dudo que pudo haber robado para poder comer algo. Dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, muero de hambre. Dice el 18, me levantaré, iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de esos jornaleros. La humillación, ahora a esa humillación de él como judío, estar alimentando y cuidando marranos, el hambre, ahora se suma la nostalgia, que de alguna manera, desde muy particular punto de vista, discierno que Dios en su misericordia usó esa sensación de nostalgia para ayudarle a volver en sí y poder reconsiderar esa nostalgia, ese deseo de estar allá donde no nomás tenía de comer suficiente y de sobra, sino que tenía el amor del hermano, el amor del papá, el consejo, el afecto, el abrazo, la calidez, el calor de la familia. A esa humillación y esa hambre ahora se le sumaba la nostalgia. Yo creo que era Dios mismo, es como yo lo discierno, en su misericordia, iluminándole. Es el 17, pero cuando volvió en sí dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen más de lo que pueden comer? Los jornaleros pues eran personas, y creo que todavía se puede estilar de esa forma, en que hay diferentes maneras, pero es aquel que a lo mejor tiene que trabajar temporalmente o en trabajos muy, muy básicos, y ellos tenían de sobra que comer. Él lo sabía porque era el negocio de su padre. Lo conocía, lo sabía muy bien. Y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Qué es lo que pasa? Pues dice en Romanos 1:22, porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Decía mi mamá, creyéndose inteligentes, resulta que la baba cae hasta el suelo. Hay otras versiones que no es el momento aquí para... Porque profesando ser sabios, se volvieron necios. Eso es lo que hizo este hombre. Y en medio de su miseria, este joven comienza a pensar en el hogar que dejó y reflexionar y cuestionarse si él se había equivocado. Y en el original literalmente dice, cuando volvió en sí mismo. Es decir, al reflexionar en lo ocurrido, esa nostalgia lo trajo a reflexionar y preguntarse si él era culpable de aquello que estaba pasando. Y se dio cuenta que aún la condición de los jornaleros de su padre era mucho mejor que su propia condición. Hay un alto riesgo de dar oído a nuestro corazón engañoso y perverso
sin consejo, sin dirección del Espíritu Santo, y dar rienda suelta a los deseos de nuestra naturaleza. El verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Contra el cielo y contra ti he pecado. Para que una persona, como fue este muchacho arrogante y necio, independiente y rebelde, para que pudiera decir contra el cielo y contra ti he pecado, no soy digno de llamarme tu hijo, tuvo que haber habido arrepentimiento. Tuvo que haber habido un cambio en su corazón. Yo creo que esa confesión del hijo pródigo no fue superficial, es mi punto de vista personal, y que significaba más que una expresión de pesar por el dinero perdido. Yo creo que había un genuino arrepentimiento y una petición de ser aceptado como un jornalero, cuando él, como hijo del dueño de aquel lugar, estaba en una posición muy diferente. Él pedía por lo menos: ya no me llames tu hijo porque no lo merezco, hazme como uno de esos jornaleros, y sabes, quiero ganarme yo el dinero ahí para mi sustento, porque no quiero ser carga para la familia. Qué diferente al que se fue. Yo creo que podríamos interpretarlo de la siguiente forma: ¿qué significado tiene su decisión de dejar su hogar? ¿Qué significa que alguien abandone en las condiciones que él lo hizo, sin pensar en el dolor del padre, sin pensar todo lo que se tenía que hacer solo para satisfacerse él mismo? Que era un necio. ¿Fue un error práctico? No. ¿Solo fue necio? No, sino que era definitivamente un pecado, y nada menos que pecado. ¿Pecado contra quién? ¿Contra su padre? Primero y sobre todas las cosas, contra el cielo, es decir, contra Dios, que fue el que le había dado un padre maravilloso y todo aquello que pudo tener a través del esfuerzo del padre y la provisión de Dios principalmente. No es nomás, falló. No, hay pecado detrás de eso. Le había dado un padre cariñoso. Ahora él comprende, volviendo en sí, comprende, reflexiona y comprende cuán ingrato y egoísta ha sido, y no tiene derecho, lo declara, de ser llamado hijo. Así que irá al padre y le dirá: he pecado, hazme como uno de tus jornaleros. Qué cambio, qué transformación de este joven, cuán arrepentido estaba, pero qué necesidad hay de vivir todas esas cosas si el Señor está ahí en su trono de gracia para que nos acerquemos y recibir su dirección, su consejo, su amor, su cuidado, su provisión. Si él hubiera dicho: Señor, quiero irme, ¿a dónde? ¿Me da gloria lo que quieres hacer? No, Señor. ¿Qué quieres hacer? No, pues vivir mi vida loca. El Señor le hubiera dicho: no, no es mi voluntad. No es esa mi voluntad. Te vas a perder, vas a sufrir, yo no quiero que sufras. Pero bueno, el Señor nos ha dado libre albedrío y Él es soberano, y en su soberanía, en su voluntad permisiva,
nos deja hacer algunas cosas que algunas veces, si no es su voluntad perfecta, nos causan serios estragos. Y ahora, como leímos hace un momento, y una vez reflexionando y volviendo en sí, yo le diría, iluminado por Dios, recibiendo la misericordia de Dios, comprende su egoísmo, su ingratitud. Veamos el regreso. ¿Qué sucedió al momento de regresar? ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien se equivoca, cuando alguien nos ofende, cuando alguien obra de una manera que la consideramos un insulto, una agresión, algo ofensivo? Sería muy bueno reflexionar un poco. ¿Cómo? Algunos responden ojo por ojo, diente por diente. Algunos se apartan, otros marcan su línea y no quieren volver a saber nada más de alguien que se comportó mal con uno, pero eso no es la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo fue su regreso? Cariñosamente recibido por su padre, pero rechazado por el hermano. Aquí están las dos circunstancias que se presentan en nuestra sociedad, en nuestras familias. ¿Cómo alguien que sigue la voluntad de Dios puede amar a sus semejantes aunque se equivoquen y te ofendan? O actuar con el hermano que lo rechazó. Por tanto se levantó, dice el verso 20, y se fue al padre. Este joven hizo lo que había resuelto hacer. Fue una resolución piadosa, no obstante su debilidad por el hambre. No sé, no tengo idea cuánto se pudo haber perdido de peso y qué tan débil estaba, pero no obstante eso, y no obstante la distancia tan enorme que había, salió dispuesto a sufrir el largo viaje de regreso, pero perseveró hasta encontrar al Padre. Y dice el verso 20, lejos todavía, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió hacia él y lo besó fervientemente. ¿Cómo el padre lo vio a lo lejos? ¿Cómo? Porque es un padre amoroso que lo estaba esperando, que siempre tuvo esperanza, siempre tuvo fe, siempre pensó que aunque su hijo lo hubiera ofendido, él estaba dispuesto a recibirlo y salía y buscaba y miraba a lo lejos para ver si ya venía. Ese es amor. Vemos que el padre nunca perdió la esperanza, el interés por su hijo descarriado que lo ofendió. Estaba la expectativa de que iba a regresar algún día. ¿Qué hace el padre a verlo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿O qué hace mucha gente? No, me ofendiste, pues ahí te las averiguas. Muy hombrecito, ya te quisiste ir. Sándele, ahora rásquese con sus uñas. Aquí en la casa yo ya no te quiero. Me ofendiste, no quisiste ni siquiera esperar a que me muriera, me exigiste tu parte, nos abandonaste aquí a tu hermano y a mí. Fuiste desconsiderado, ¿qué quieres? Búscale. Pero eso no es lo que Dios quiere, eso es lo común en el hombre, en el ser humano, actuando de manera racional y humana. Pero el Señor no es así como quiere que nosotros actuemos. Lejos todavía el padre lo vio y sintió ¿qué? Compasión. Compasión. No sé, quiero imaginarme que sus entrañas se sacudían. No alcanzo a ponerme en sus zapatos, el zapato de ese hombre, esperando a su hijo,
A su hijo que lo dejó, que se fue y que no sabemos si está muerto, no sabemos si se perdió, no sabemos nada. Y de repente verlo venir ahí, después de esperarlo tanto tiempo, quiero imaginarme que sus entrañas se sacudían. Se compadece profundamente. Y el viejo corre y lo abraza y lo besa. Sí, el viejo, porque era el padre. Un padre que ya no puede correr como joven y que además en ese tiempo no se veía bien que un viejo fuera corriendo. Era deshonroso y no le importa, y él sale corriendo, no espera que llegue, corre hacia él y lo abraza y lo besa. Todo esto antes de que el hijo le diga ni una sola palabra. No le había dicho que estaba arrepentido, no le dijera ya no puedo, no soy digno de que me llames hijo, quiero ser un jornalero. Antes de nada, el padre corre, ni siquiera había recibido ninguna palabra de su hijo que le mostrara arrepentimiento, pero él ya estaba corriendo para abrazarlo y besarlo. Él se compadece. Se enternecieron sus entrañas. Entre más cerca, mientras él corría y entre más cerca estaba de su hijo, más claro podía ver el cansancio de su hijo y la miseria en la que había caído, y se compadece de él. Y él considera: está regresando mi niño, mi hijo, mi niño está regresando. Porque para los padres, aunque los chamacos crezcan, siguen siendo nuestros niños, siguen siendo nuestros hijitos. El muchacho se ha arrepentido y está triste por lo que ha hecho. Cuán intensamente el Padre ama a su Hijo. No hay reproche, solo el fruto del Espíritu, amor, y corre. Era viejo, sin embargo él corre. Como yo lo interpreto, es que todo eso, ese correr y abrazarlo y besarlo, podemos ver que en su corazón ya lo había perdonado. Y yo me atrevo a decir algo más. Yo creo que el Padre lo había perdonado desde que se fue, pero ahora lo estaba viendo ahí. Lo tenía cerca y lo abraza. Quiero imaginarme que lo besó muchas veces, que lo abrazó con mucho fervor. Y el 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, de ser llamado tu hijo. Eso es lo que él se había propuesto decir cuando volvió en sí. Pero también se había propuesto decirle: hazme uno como uno de tus jornaleros. Pero el Padre nunca le dio oportunidad de decirlo. ¡Qué maravilloso amor! Solo ordena que se haga la fiesta. No necesitaba que le dijera: Padre, estoy arrepentido.
No necesitaba. Él ordenó hacer fiesta. Ese es el maravilloso amor de nuestro Dios cuando nos equivocamos. Pero ese es también el modelo que Él quiere que nosotros sigamos, de amor. Y que veamos los resultados de la insensatez para que no caigamos en ella. ¿Cómo podríamos concluir esto? Creo que hay muchas formas, pero yo lo pondría de esta forma, hermanos, amigos. Hay un alto riesgo en dar oído a nuestro corazón engañoso y perverso y a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos concluir en que hay un contraste entre la necedad del joven siguiendo su corazón engañoso, que paga las consecuencias de ello. Dice en Efesios 5:17, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No la permisiva, la voluntad perfecta de Dios. A veces puede ser que el ser humano seamos impacientes con Dios y queremos hacer lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer y nos surge ya. Y volviendo en sí, vemos dentro de esta conclusión cómo el joven recibe la iluminación de Dios. No hay manera de volver en sí si no viene esa misericordia y esa iluminación de Dios. Y se arrepiente, siendo también rechazado por el hermano, que es otro prisma, otra manera de verlo, que no dio importancia a el regreso de su hermano, que regresa sano y salvo. El padre se regocija, corre, ordena hacer fiesta, y el hermano se enoja y repela. Podemos ver también, si pudiéramos concluir o complementarle esta conclusión, vemos el corazón de Dios caracterizado por el amoroso Padre, quien extiende amor, misericordia, gracia, perdón y compasión a sus dos hijos. Nos muestra cómo respondió ante el pecado de ambos. En uno la independencia, el desamor, el egoísmo, y en el otro el celo, la envidia, la ira, la autojusticia. Y el amor de ese Padre, que a los dos los trata con amor. Ese es el modelo de un verdadero creyente. Y déjenme dejar por último esta frase. Lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos a hacer su santa y perfecta voluntad, y que seamos cada día más como su Hijo Jesucristo. Padre, te damos tu lugar, te damos honra, te damos gloria, te alabamos, te adoramos, te agradecemos que nos hayas traído esta enseñanza, Dios. Señor, no queremos ser hijos tuyos insensatos, independientes, rebeldes, creyendo que tenemos razón en todo, tratando de seguir nuestros propios deseos naturales, guiados por la emoción, guiados por nuestro placer, guiados, Padre, por la necesidad humana. No queremos, Señor, ser incautos. No queremos, Padre, ser ingratos.
Queremos seguir tu voluntad perfecta, Dios, porque sabemos que la voluntad permisiva, Padre, tú la vas a usar, Señor, para pulirnos, para refinarnos, pero es dolorosa, Dios. Podríamos evitarla, Santo, si hacemos tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos hecho lo que hemos querido, lo que nos ha venido en gana, lo que nos parece bien sin pedir tu consejo, tu dirección, Padre. Señales tuyas, Padre. Iluminación, Dios. Perdónanos, Señor. No queremos ser como ese hijo pródigo. No queremos ser, Señor, como ese hermano egoísta, envidioso, contencioso. Celoso. Padre, y cuando te fallemos, ayúdanos a volver en sí, como lo hiciste con este hijo pródigo. Y ayúdanos a que estando volviendo en sí, Señor, recapacitemos y vengamos, como lo hizo este joven una vez que se arrepintió, y reconozca y confiese y se arrepienta y pida perdón, que se vuelva de sus caminos y venga al camino de Dios, a tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdanos cuando te fallemos, Señor, y perdónanos lo que te hemos fallado. Recibimos por fe tu perdón, tu misericordia y ese amor, Señor, que acabamos de leer, que acabamos de aprender de este hombre. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tus enseñanzas. ¿Cómo podríamos ir y rescatar lo que se ha perdido? ¿Cómo podríamos hacer, Señor, para responder a tu obra en la cruz? Si nos has rescatado para ir y rescatar nosotros lo que se había perdido. Pero ¿cómo iremos si no seguimos el modelo de tu Hijo Jesucristo? Un modelo de amor y de compasión y de obediencia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.